La charla de hoy es un poco el lenguaje del tango, pensando en primera instancia en el lenguaje cancionístico, diferenciar la canción, marcar la importancia de la canción, marcar la importancia del que canta, porque pretender dividir la canción, plantear que como que es la sumatoria de la letra y la música, yo creo que es un concepto totalmente equivocado. Sería como pensar que el baile es la música y una pareja que baila. No, hay toda una dinámica y hay todo un juego interior, hay toda una vida interior, hay todas unas significaciones simbólicas y de toda naturaleza, que son las que se acumulan y se agitan y le dan el verdadero sentido. Si no, sería lo mismo bailar que si una lambada en un tango, o no sé, recitar la Divina Comedia y después hacer un recital de música. Yo creo que es una complementariedad absoluta. Lo que se tiene que entender es que la canción es un lenguaje en sí mismo. Es una forma de expresión muy particular que demanda una conjunción total, una comunión total entre música y letra, es decir, entre autor y compositor, cuando no es el mismo, y además el conjunto instrumental más los arreglos que se hacen para esa canción, y además el intérprete vocal es fundamental en esto. Es como si a mí me dijeran que cualquier actor podría interpretar a Shakespeare, y no es así. Y hay repertorio destinado. A veces se habla del tango. A mí me gusta hablar de los tangos, porque el tango habla de un lenguaje determinado en determinados momentos históricos, dentro de determinados contextos sociales y con determinados repertorios, con determinados intérpretes. Ahora, lo que sí quiero comenzar destacando es la importancia de la canción en sí misma. Para esto a veces tomo como base algo que para mí resume todo, que es el comienzo del Martín Fierro. Ustedes me dirán, pero es remanido, porque todo el mundo lo cita. No, pero a mí me interesa porque acá se reúne todo. Por empezar, demostrar de que el argentino es cantor. Y si no canta en público, porque no se anima, porque no puede, pero que en su casa canta. Yo por lo menos vengo de una época, yo soy un hombre grande, donde cantábamos silbando. Es decir, uno iba en la bicicleta y iba silbando, pero ¿cómo silbar la melodía? ¿Y cómo recordar la melodía? Recordando la letra. Si no, no es probable que la melodía... Si vos querés silbar, no sé, tristeza de un doble A, y te va a resultar complicado. Ahora, si querés recitar la última grela, y sabés la letra, y la vas a poder silbar. O sea que está todo así íntimamente ligado todo esto, ¿no? Por eso digo que el argentino es fundamentalmente cantor. Y ha perdido, yo no digo que haya perdido las ganas ni la posibilidad de hacerlo. Lo que ha perdido es en un escenario general que tiene que ver con el contenido de las letras. Este es un país que lamentablemente, como todo el resto del mundo, ha retrocedido en sus contenidos nacionales. Y con esto no quiero hacer un planteo nacionalista ni nada por el estilo. Digo que en mi casa me gusta preservar lo mío, me gusta ponerlas en el lugar que me gusta y me gusta conservarlas como me gusta, y eso lo sabemos, lo sabe cada uno, ¿no? Por eso hay un reconocimiento, por ejemplo, del mexicano, ¿cómo se llama el poeta mexicano, el filósofo mexicano, el más famoso, que dice la civilización que viene será un diálogo de civilizaciones, de culturas nacionales. La civilización que viene será un diálogo de culturas nacionales o no habrá civilización. Octavio Paz, me refiero. Octavio Paz. Y Martín Fierro dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Nada menos, diría yo. Si somos capaces de consolarnos con nuestro cantar, si en el cantar encontramos un consuelo, si nos sentimos menos solos, si nos sentimos hermanados con
con el otro que sufre, y después, ¿qué menos? ¿Qué más? ¿Qué es mejor? Y después dice, rescata la memoria, porque sin memoria no puede haber un cancionero con sentido, con un sentido nuestro, como tiene sentido nuestra historia, si la recordamos y si la sabemos bien, porque hay un historiador uruguayo que decía, y a mí me gustó mucho cuando lo leí por primera vez, que es el brigadier Antonio Díaz, que decía, el hombre que reconoce la historia de su patria es un extranjero en su propio suelo. Pero me quedé pensando, pero quien la conoce mal, más vale que no la conozca. Porque más que un extranjero va a ser un enemigo de su propio suelo, y esto es un peligro. Por eso él dice, pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. ¿Sabe de qué está hablando el hombre? Y yo pensaba en el comienzo de la Eneida de Virgilio dice, musas, recuérdenme las causas de estos acontecimientos. Y después agrega el compromiso que hablábamos recién del cantor, el rol del cantor y el compromiso que tiene. No se puede cantar para mí porque sí, o solamente por un sentido estético. Se puede hacer muy bien. Pero a mí me gusta más esto. Yo he visto muchos cantores con formas bien obtenidas y que después de adquirirlas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Yo creo que el canto es una especie, tiene un carácter misional. El que canta y el que puede hacerlo a su gusto y puede gustarle a los demás y puede decir lo que necesita decir, es un elegido. Para mí es un elegido y lo de él es un compromiso. Y después este sentido definitivo. Voy salteando con el estrofa, los que conocen Mastifero lo saben. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Es decir, la principal obra literaria que denuncia un momento histórico muy particular, muy especial, fíjense la importancia que le da al canto y a la canción popular. La primera parte del Martín Fierro fue presentada en 1872, año en que se presenta Santos Vega y los mellizos de la Flor de Ascazú. Y año que va a ocurrir en Tandil, algo que se conoció como los crímenes del Tandil, que es lo que muestra la situación de nuestro criollo, de nuestro gaucho, desplazado por el inmigrante. No creo que la forma de resolver la cosa hubiese sido de esa manera, a través de crímenes, pero yo lo presento en mi ensayo, Tango, un lugar en el mundo para nuestra cultura, como un núcleo de nuestra historia que no puede ser ignorado. Porque allí se concentra una serie de contradicciones y de cuestiones que hacen al ser nacional, con todas sus idas y venidas, con todas sus nebulosas, con todas sus cosas confusionales, porque era culpable Néstor Solané o no. Tu piba, en el ensayo de ella, lo dice, ¿era culpable o no? ¿O fue una víctima de...? Pero, ¿qué está bien tratando esto? Ni se enteró de lo que pasaba. En la noche de los crímenes, el acusado ni se enteró de lo que pasaba. Por algo lo mataron en el calabozo 6 días después de los hechos. Con centinela a la vista. Claro, un calabozo chiquito, con centinela a la vista y apareció muerto el hombre. Y nunca se supo por qué. ¿Por qué? Yo creo que sí. Lo que nunca se supo cómo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque estoy hablando de Martín Fierro, estoy hablando de 1872, y estoy hablando de que en el 70 terminó la guerra del Paraguay, que en el 71 se produjo la epidemia de fiebre amarilla, que terminó ya prácticamente con los últimos negros.
en el 72 pasó todo esto, en el 73 se produce una crisis económica casi tan importante como la del 30, la del 29 en Chicago, nada más que te estás en Viena, y producto de otro manejo capitalista, que fueron de los que ganaron la guerra, los yanquis en Estados Unidos, los alemanes a los franceses, las inversiones desmedidas que hicieron, y cómo se derrumbó ese mundo, y cómo los inmigrantes que venían acá, que significaba una inmigración selectiva, selectiva me refiero a capacitada, deja de venir, y los que comienzan a venir son los que después van a ser denostados para poder reivindicar al criollo, cuando descubren que el criollo y el inmigrante, en el plano miserable en que fueron condenados, comienzan a hacer una alianza, tienen una ideología y comienzan a tener un arma como respuesta, que es la huelga. Todo esto, bueno, pero yo quería seguir hablando de la canción, decir por qué es importante. Yo, recordar algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Luis Millet, quien fuera director del Orfeo Catalá, afirmaba: madrigales y canciones son dos hermanos que llevan la misma sangre y tienen la misma afición. Ambos son esparcimiento de la vida humana, de la vida iluminada, iluminada en la alegría o en la melancolía o en la risa o en el llanto. Ambos son centelleos luminosos de la vida humana. Esto yo creo que es importante valorarlo. San Agustín, maestro de la fe, dice: el que reza cantando reza dos veces, es decir, parecería que para llegar a Dios y resultar más creíble o más convincente hay que hacerlo cantando. Podría mencionar a García Lorca, al destino de los negros esclavos en Estados Unidos, le dejaron conservar algunas cancioncitas sin significación, cancioncitas de natalidad, pero las que recordaban a los héroes muertos, las gestas emancipadoras y demás, se las borraron a todas, le borraron la memoria. Podemos hablar de Rousseau, de Felipe Pedrell. Sí podemos mencionar, por ejemplo, no quiero dejar de mencionarlo, a José Luis Salinas Rodríguez, que fue presidente de la Academia del Tango de Madrid, que dice, respecto a qué está pasando con la canción en el mundo y cómo es necesario reivindicarla, dice: esta reivindicación debe realizarse en unos momentos en los que se está imponiendo un creciente neocolonialismo que hace de la música una vía de penetración de idiomas y hábitos sociales a través precisamente de las generaciones más jóvenes, que son las encargadas de hacerlo llegar al futuro. Bueno, y termino citando a Victoria Sao, que es autora de una antropología de la canción universal. La canción popular de cualquier país o de cualquier tiempo nos da la medida del hombre con más aproximación, si cabe, que la historia, porque el hombre puede mentir cuando habla, puede mentir cuando escribe, pero no lo hace cuando canta. Yo no sé si están así, pero de cualquier manera es lindo creerlo. La canción, sobre todo la canción americana, digamos, la que forma parte de la canción nacional, y fundamentalmente nuestro tango, yo creo que todas se generan más o menos para la misma época, y con esto quiero determinar de que en cada época se van generando fenómenos sociales, artísticos, religiosos, y también hay un lenguaje que va a ir variando, y hay dos formas de entender esta historia. Hay una historia científica, digamos, la historia oficial, la historia que yo por lo menos aprendí en el libro de Astolfi, y que se resumía en el Villique, con figuritas, después creo que fue Anteojito. Y claro, uno a medida que va creciendo se va encontrando con que hay una especie de libre macaneo, hay una acomodación de la historia, y comienza a desconfiar de todo eso, y comienza a desconfiar de la forma que generalmente los docentes interpretan eso, no se cuestionan demasiado eso, lo enseñan, tienen un programa, llega el momento del Día de la Bandera, enseñan que Belgrano vino Rosario, todo eso. Algo insustancial, aburrido y sin contenido, porque le falta no solo la verdad, que sería ya bastante, sino que le falta la pasión que defiende la verdad. Este es el tema.
¿Cómo podría alimentarse otra historia? ¿Y cómo podría trasladarse a la gente? ¿Cómo se la podrían comunicar? ¿Y cómo se podría asumir? Yo creo que a eso yo lo llamo cultura histórica, que es la que genera el propio pueblo, de manera de que no es científica. La va registrando a través del plano emocional, lo va registrando en ese plano sensible que es su espíritu y que son sus convicciones y sus creencias. No importa tanto la exactitud como la honestidad con que todo eso se traslada. Ahora, ¿cómo lo hace el pueblo? Lo hace a través de leyendas, de mitos, de cuentos y de canciones. Y la canción tiene la virtud de resumir todo lo otro. Y esto yo creo que es así desde que el mundo es mundo, desde que el hombre empieza a cantar. Y empieza, algunos dicen que cantó antes de hablar. No es algo que a mí me preocupe. Pero sí, para mí lo importante es que de esa manera pues, fueron surgiendo cantores desde el fondo de la historia, de la humanidad, que fueron comunicándole a los demás no solo lo que ellos pensaban, no solo lo que ellos creían y sentían, sino que se pusieron el durísimo trabajo de interpretar lo que a los otros les dolía, con lo que ya pensaban comenzar esa función misional de la que yo hablaba antes. Para resumirlo rápidamente, yo creo que todo esto comienza a gestarse de alguna manera a mediados del siglo XV, es decir, bastante antes de que Colón saliera para América. Comienza en Europa con un género que se llama la frótola, que también se llamó la frulana, y que va a penetrar a Europa, se va a transformar en la contradanza. En Inglaterra la van a tomar de inmediato, porque es una danza de cielo abierto, por eso se llama country dance. En Francia lo van a interpretar mal y lo van a llamar como contradanza, que contre-dance. Los españoles toman eso. Pero es el momento en que el Papa, Nicolás V, autoriza a los portugueses a tener trato con África. El trato con África no es otra cosa que cazar esclavos y vender esclavos. Y eso comienza en 1446, más o menos, época en que Portugal va a descubrir un archipiélago que va a ser Cabo Verde, donde se van a juntar 3 continentes después: América, Europa y África. El otro núcleo va a ser en las Antillas, otro archipiélago. De estos 2 archipiélagos van a nacer las danzas y las canciones que van a avanzar sobre el resto del mundo, sobre todo el mundo americano. Lo que nace en Cabo Verde va a venir para Brasil, porque son ritmos afro-lusitanos. Pero los que nacen en España, o que van a ser núcleo en España, han ido en España, la marinería se va a encargar de la polinización de estos géneros. Esos van a venir a las Antillas, fundamentalmente a Cuba. Y así van a ir naciendo toda una serie de géneros que a su vez van a establecer todo un entretejido, que no tenemos tiempo de analizarlo ahora, pero que crean una sensación de confusión en un determinado momento, que yo creo que es el que se vivía a nivel social en aquel momento y de donde no podía surgir claramente, por ejemplo, la milonga o el tango posteriormente. Se llamó tango a la milonga, a la guajira, a la habanera, al tango andaluz, a lo que venía, a las tonadillas que venían con las zarzuelas. Todo esto fue viniendo, y ahí aparece una figura que es fundamental para nosotros, que es el payador, que es el juglar, el hombre que va a trasladar al lomo de caballo con la guitarra como mayor arma. Tal vez llevaría el facón en la cintura, y esto comienza, yo diría que en la segunda mitad del siglo XVII para nosotros. En la primera mitad del siglo XVIII ya se habla de una primera payada entre el español de la Rosa con el gaucho Tahuada. Esto que se produce en Chile. Ya en 1776
cuando aparece el libro Lazarillo de Ciegos Caminantes, con color corvo, el autor que se le atribuye en ese momento, habla de los gauderios y de los gauderios tirándose pullas entre ellos con guitarras mal encordadas y demás. O sea que el payador ya estaba ahí. Cuando la invasión inglesa aparece un tal Guasquita, Simón Méndez, negro también, que va a resultar el primer payador. Ese payador va a venir avanzando. Yo no lo voy a poder seguir demasiado, pero valga el hecho de que aquella frótola, por ejemplo, en Europa va a dar lugar a la cuadrilla, a cotillón, lanceros, pero acá en el Río de la Plata va a dar lugar al cielito, al pericón y a la media caña. El cielito va a cumplir, lo vamos a conocer a través de Bartolomé Hidalgo, fundamentalmente con contenido político ya, no hay un contenido romántico, allí es claramente anti-español, porque ellos todavía están jodidos, entonces acá nos sacamos un poco los españoles encima y ellos todavía lo tenían ahí. Y ese payador va a ir desarrollando, y todos estos son ritmos que van, vienen, vuelven a ir. Por ejemplo, rápidamente, ese cielito va a ir al Alto Perú, pero del Alto Perú nos van a mandar el triste, que va a dar lugar a la tonada en Cuyo y al estilo en La Pampa. El gaucho va a cantar y va a payar por estilo, va a cantar huellas, triunfos, gatos, va a payar por cifra y va a transformarse en milonga. Ese repertorio lo vamos a recrear ahora un poquito con un tema de más aquí, pero con mucho contenido, con mucha forma de entonces, que es algo que nos va a interpretar Mora. Es un tema que se llama Paciencia. Sí, claro. Buenas tardes. Quería decirles dos palabras sobre este tema que a mí me parece realmente fascinante. Primero voy a nombrar también otras personas importantes que están presentes, como es nuestro querido amigo Marcelo Bruno, historiador, coleccionista, hombre de radio, también muchas gracias por venir. También un grande del baile de nuestra ciudad que mañana va a estar dando su charla sobre la historia del tango bailado en Rosario, ¿no es cierto?, el Duende. Gracias por venir a acompañarnos. Y les decía sobre esto que se llama Paciencia, que es un estilo, como decía Miguel, no de los primeros estilos camperos, sino un poco más elaborado porque tiene música de Abel Fleury, que fue un guitarrista y compositor de la provincia de Buenos Aires, cuyas obras para guitarra se han estudiado en todo el mundo, un músico muy reconocido. Ustedes se van a dar cuenta que es una música muy elaborada, no es un estilo sencillo. Es una obra bastante difícil y por eso agradezco a Pablo que haya tenido la voluntad de aprenderlo para acompañarlo, porque es realmente bonito. La letra también es una historia, si bien es una historia común, una historia de amor, de una mujer abandonada, como tantas de la ciudad o del campo, pero en este caso, en esta historia campera, tiene una poesía muy particular. Por eso les pido que le presten atención, porque es un tema poco transitado. Solamente lo grabó Nelly Omar en el año 50 más o menos, con las guitarras de Roberto Grela. Así que bueno, tenemos el gusto de hacerlo esta tarde para ustedes. Gracias. Con la cuna que el aire mece y los dos aleros marchitos, el pobre rancho parece una culeca embarrada, que de toda la nidada le queda un solo pollito. Una mujer viene arando la soledad, por la orilla sigue el camino pasando, y a Picala, chifle y mando, va la yunta levantando como aguampa la gramilla. Paciencia, buey, coronilla, paciencia, buey.
Juan se la trajo en el anca de su caballo estrellero. Una noche toda blanca de luna y como te quiero. Ella es humilde a lo suyo y más pobre que un sendero. Nunca tuvo nada suyo más que aquel como te quiero. Paciencia, buey. Y cuando el hijo llegó, Juan el carancho se fue. ¿Qué importa si le dejó ese albardón pa' ser fiel? Su pulso sigue en la cuna, él vuelve en cada regol, y ella con su canto acuna al surco de sol a luna y al hijo de luna sol, y a picala chifle y mando, los tres vienen levantando la esperanza y la gramilla. Paciencia, buey, coronilla, y el camino de la orilla sigue pasando, pasando. Paciencia, buey, paciencia, buey. Paciencia, que la mujer fuera una bestia de carga. Paciencia, vivir el hecho femenino como un karma. Paciencia para hacerse cargo del hijo y ser abandonada. Estaba mostrando una forma de vida, de cualquier manera, que yo no sé siquiera si se lo podía criticar al hombre en ese sentido, censurar al hombre. Era una forma de vida. Y la canción lo está pintando de una manera cabal. Por eso a veces yo digo, hay que saber escuchar la canción, pero hay que saber leerla también. Porque esta canción esconde un montón de cosas. En estos momentos yo creo, perdonen el exabrupto, pero al carajo la paciencia. No, basta. Y bueno, lo otro que hablábamos recién era el idioma, lo decía José Luis Salinas Rodríguez, porque también llega, y sobre todo llega a través de los medios y del sonsaje, el hecho de que vienen y nos dejan algunas palabras, ¿no?, que nos gustan, son lindas, no las entendemos, porque entender una palabra se llama semántica en última instancia, que es entenderla de adentro, sentirla, incorporarla, hacerla carne, hacer que duela, como para poder transmitir a través de ella cabalmente nuestros sentimientos. A mí que me digan seis, pero vuelvo a utilizar el término anterior, muchachos, no me jodan. ¿Por qué? No digo que el término liquidación sea lindo, pero ese no me gusta. No me gusta. Como hay un montón que no me gustan, y hay un montón que nos metió internet, y que yo no tengo que llamar a él, una cosa es hablar inglés, porque forma parte de él. Otra cosa que a mí me obliguen a utilizar un inglés que no entiendo, y que muchos no entienden. Y fíjense cómo lo dice el tango. Lo decía de otra manera, y no respecto al inglés, pero fíjense cómo lo decía el tango. Hola. Audaz. Me han contado, y perdóname, que te increpe de este modo, que la vas de parte en aire, en no sé qué Bataclan, que has rodado como potranca, que te pechan en el modo, engrupida bien debute por la charla de un bacán.
yo no manjo francamente lo que es una parte en aire, aunque digan que soy bruto y atrasado. ¿Qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés. Me han contado y este fato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar. Si lo que hacen se puede llamar cantar, vos que no tenés oído ni para el arroz con leche, le mandaba la morocha como número a traición. Quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, empréndele a los berridos cuando suena el charletón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del capón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó, tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre mina, te engrupieron tontamente, bullanguera mascarita de un mistongo carnaval. Ahora quiero presentarles a otras compañeras de este trabajo de hoy, de este compartir con ustedes, de este gusto estar aquí con ustedes, que es a quien quiero agradecerle también muy especialmente. Ahora ya quienes van a la clase de universidad saben que forma parte del staff y que el agradecimiento es permanente, lo mismo que a Pablo. Pero ahora quiero agradecerle mucho, y ustedes la van a conocer, y es también una inmensa cantante. Es más cantante, yo creo que es, no quiero equivocarme, pero más folclórica que el tango, ¿no? No, tango. ¿También? Sí, Sí, lo empatamos. primero fue el tango. Ah, bueno. Y ella nos va a interpretar un arquetipo de los arquetipos femeninos, que es Malena. El tango se ocupó tanto del personaje femenino, a veces bien, a veces mal, como dice, yo soy del 30, ¿no? Perdón, ¿me hablaron? Naturalmente tenemos desde las pobres pibas que tenían que prostituirse y las que llegaban y se prostituían acá como Galleguita, como Griseta, como Madaleón, a las nuestras, a Mariposita, a Carmina, tantas, a Marioneta. El tango se ocupa de todas ellas y también de otra manera de mujeres más ambiciosas en algunos aspectos, que vaya a saber si en el fondo no estaba siempre ese problema de la miseria amagando y amenazando, u otras que vuelven desde la derrota más profunda, aniquiladas como ser humano, como el caso de Margo, de Homero Expósito. Los amigos que no están son el son del tango amargo, se ha llorado tanto amargo que dan ganas de llorar. O aquello otro de cuando habla de hoy me hablaron de rodar y yo dije a las alturas, Margo siempre fue más pura que la luna sobre el mar. Es tan bello eso, es tan contundente. Pero le vamos a escuchar en Malena, esta mujer que tiene la virtud de haber deslumbrado a Mansi, tal vez por un ambiente lejano aquí, por un ambiente un tanto exótico, porque nunca el tango llega tanto como lejos del país, es como dice Ferrer, respecto al amor, llega mucho a 10 metros de distancia, o más de 10.000.
y el tango pasa lo mismo, ¿no? Así que la vamos a escuchar, la vamos a invitar con mucho gusto a Gaby para que nos haga escuchar Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A suyos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en su infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Gracias, Gaby. Mansi no describe una cantante. Mansi establece un cuño, nos está diciendo cómo se canta un tango. Nos está diciendo cómo lo tiene que sentir la cantante de tango, cómo lo tiene que asumir. Porque cuando alguien, y esto lo digo con el mayor de los respetos y el mayor de los cariños, créanme, cuando alguien se enamora de su propia voz, cuando alguien disfruta de escucharse, cosa que hay que hacer siempre, de cualquier manera, pero se olvida de que es un intérprete, se olvida que es un tipo que está contando un cuento con música, es decir, que nos está contando una historia y que la tiene que hacer creíble y emocionante, y está pifiando, hermano. Eso es el tango, eso es la cantante del tango, y eso es esa conjunción perfecta de que hablábamos antes de música, de poesía, arreglos e interpretación. Bueno, ahora nos va a hacer escuchar algo que es un símbolo, es una muestra del romanticismo que encierra el tango, porque el tango tiene el prodigio de aceptar como tango a los valsecitos y a la milonga también. Algún día va a haber que analizar ese fenómeno, porque vamos a tener que partir pensando primero y desentrañando qué es el tango. Eso lo tenemos que charlar algún día detenidamente. Señores, ¿qué es un tango? No para mí, no para cada uno de nosotros. ¿Qué es el tango? Y este valsecito forma parte del mundo del tango, del mundo emocional del tango.
y se llama Luna de Arrabal. Y acá hay otro error, que generalmente se cree que orilla, suburbio y arrabal es lo mismo. El arrabal es otra cosa. Los que están conmigo en las clases saben que nos llevó dos clases, de 2 horas cada uno a hablar del arrabal, desentrañar qué es el arrabal. No es lo mismo, pero sé que un día lo vamos a charlar. Ahora vamos a escuchar este balsecito precioso. Que es de Enrique Cadícamo y Julio César Sanders, el autor de Adiós Muchachos. Y lo que me parece que no dijimos antes, que el tango que canté antes, Audacia, es de Celedonio Flores, porque estamos haciendo un paseo por distintos poetas que, mamma mía, qué poetas. Celedonio es bien Celedonio, tiene el sello, ese Audacia viendo un fardo divino. Y esto, bueno, es un poco más lírico de Enrique Cadícamo. Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Ramal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme y su balcón entornado me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Entonces al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán y se pondrá la noche sus galas embrujadas y tú, mi dulce amada, temblarás. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Raval. La noche es tibia, duerme el barrio y es zafir, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, muy pronto, que es muy bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón por un alegro arrancarán, entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán